Muchacho, entonces sesión número 6, vamos a la mitad del camino. Eh, Hoy, pues la última vez que nos habíamos quedado hablando un poquito del movimiento, ¿sí? Listo, nos habíamos quedado aquí hablando del movimiento, que el movimiento tenía unas características, ¿cierto? Que íbamos a empezar a definirlas y aclararlas. Tenemos unas características que, miren, ojo con esta gráfica, es bien interesante. Resulta que en física nosotros manejamos los vectores. La velocidad es un vector, la distancia es un vector, la aceleración es un vector. Los vectores, y al igual que en programación, tienen componentes de magnitud, dirección y sentido. En programación ustedes manejan como unos vectores, son unos arreglos que tienen unos elementos por dentro. Los elementos que tiene por dentro, en este caso en física, son dimensiones, ¿cierto? Entonces en el plano cartesiano tienen dos dimensiones, x, y, por ejemplo, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces tenemos un movimiento curvilíneo, parabólico, recto, curvo, circular, etcétera. Vamos a hablar inicialmente del movimiento rectilíneo, que lo podemos partir en dos, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Pero antes vamos a ver qué es el movimiento. Y habíamos dicho, ustedes creo que me habían expresado que el movimiento era el cambio de posición en el espacio-tiempo, ¿cierto? En el espacio-tiempo de un cuerpo, ojo, de un cuerpo o de parte del cuerpo, porque si usted mueve la mano, mire que el resto de su cuerpo no se mueve, pero su mano sí. Eh, y esto, y que la naturaleza del movimiento depende mucho del observador. Ojo con esa palabra, el observador es de lo más importante en el movimiento. Entonces yo llegaba y les decía, bueno, uno chiquito dibujaba un carrito, tal. Yo creo que inspirado en los magníficos. Entonces yo tengo acá mi carrito con antenita, tan, y las llanticas. ¿Sí o qué? Entonces resulta que para que haya movimiento necesitamos, pues digamos que el objeto, lo primero que necesitamos es el objeto de estudio, ¿sí? Lo segundo que necesitamos es un sistema de referencia. Generalmente, nuestro sistema de referencia por estrella es el plano cartesiano, ¿sí? Y tercero, este es lo segundo. Y tercero, necesitamos a un observador. Sin observador no tenemos nada. Si no hay quien observe el movimiento, pues no habría movimiento. Entonces resulta que el movimiento es relativo y que depende mucho, 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 demasiado del observador. Yo les decía, hagamos paréntesis acá, que había algo que se llamaba, que en física la distancia y la velocidad y otros son vectores, ¿sí? Si yo digo que mi carrito se mueve de este punto inicial, este punto inicial es un vector. Si yo lo amarro a mi cero, ¿cierto? Y digamos que el carrito se mueve a un punto final. Entonces, nuevamente, ese punto final en el espacio lo amarro a mi sistema de referencia. Por eso se llama sistema de referencia, ¿sí? Y entonces esa diferencia entre esos dos puntos es lo que llamamos la distancia normalmente, ¿sí? Lo que normalmente llamamos distancia es la diferencia de esos dos vectores, es una resta vectorial. Este punto inicial, digamos que era el punto x0, y0, ¿cierto? Y este punto final era el x1, y1. Pero entonces esto es un vector posición y esto es otro vector posición, ¿sí?
pero ese movimiento depende, ojo, depende del observador. Es de las cosas más primordiales para definir un movimiento. El observador. Si el observador está aquí, ¿qué va a ver? Que el carro se mueve del punto, llamémoslo A, al punto B. ¿Sí o no? Hay movimiento, es perfecto. Pero decíamos también que si usted, por ejemplo, es el que va en el bus y usted está mirando por la ventana y usted es el observador, realmente usted no se está moviendo, se está moviendo el resto del planeta, el resto del universo, lo que hay a su alrededor. Yo les comentaba que Futurama hay un capítulo donde exponen algo sobre este tema del movimiento y decían que cuando el sobrino de Farnsworth quiere entender cómo funcionan los motores de la nave espacial, él comprende que los motores no hacen que se mueva la nave por el universo, sino que la nave se queda quieta y mueve el universo alrededor de la nave, ¿sí? Pero esto están hablando ahí realmente es de la relatividad del movimiento. El movimiento es relativo, es algo relativista. Si este muchacho, este observador, va corriendo aquí al lado del carro a la misma velocidad del carro, realmente él puede decir, el carro está quieto. Y si él mira a su alrededor, él puede decir, todo el universo se está moviendo, porque él es el observador. Entonces el movimiento depende de donde yo ubique el observador, ¿sí? Miremos otro relativismo del movimiento. Vamos a ponerle imaginación. Dime. Hablando de eso, porque en esa teoría de la relatividad decía que a mayor velocidad es menor el tiempo. Entonces, que por ejemplo una persona que viaje al espacio, que como es mayor la velocidad, que por ejemplo digamos que se queda ya 50 años y que cuando llegue acá a la Tierra va a ser más joven que las personas que estén acá, que estuvieron como, sí, que no, Porque pues sí. recordemos que es que el tiempo es una medida humana, ¿cierto? Es una dimensión que creamos nosotros. Entonces, esa teoría de la relatividad, por ahí un videito lo mandé acá, ¿no? Que lo explica, y es que mientras que acá el tiempo sigue pasando eh, a una velocidad, por decirlo así, esta persona está viajando más rápido que la velocidad de la luz. Entonces el tiempo que le transcurre a esa persona es mucho más lento, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? A eso se refiere, con que el tiempo es relativo depende de donde lo esté mirando. Podemos mirar, en estos días les traigo un videito de esos para que lo miremos. ¿Sí? La relatividad depende de eso, del observador. ¿Sí? El tiempo en la Tierra puede pasar a una velocidad, mientras que si yo viajo a la velocidad de la luz, el tiempo está pasando a otro ritmo diferente. ¿Sí? Miremoslo, por ejemplo, con este caso del círculo. Hay un niño boleando una piedra. ¿Sí? Yo estoy boleando esta piedra, es un peladito. Esta es la cabecita vista desde arriba. ¿Sí? Hay una cuerda acá. Si yo miro a este niño, pongamos la imaginación, desde arriba, ¿yo qué estoy viendo? Estoy viendo un movimiento circular, ¿cierto? Entonces miren, estoy viendo un movimiento circular. Pero si yo me paro acá y veo perpendicularmente este movimiento de la cuerda, ¿qué creen que está viendo esta persona? ¿Qué figura estaría viendo? Está viendo perpendicular al movimiento. Al niño solamente porque con la velocidad no se alcanza. ¿Qué estaría viendo, dijiste? No entendí. Solo el niño porque con la velocidad de la piedra no se alcanza a ver. Eh, digamos que lo logra, él logra ver esa piedra. ¿Qué crees que está viendo este muñeco, este muchacho? Una línea, Una línea, correcto. una línea no. Exacto, es una línea recta.
¿Qué está viendo él? Vea, está viendo, si yo lo miro en esa perpendicular, lo que voy a ver es una línea recta y una piedra que hace esto, va, viene, va, viene, va, viene. Entonces miren lo relativo que es el movimiento. Eh, si me paro encima, estoy viendo un círculo. Si me paro al frente exactamente, estoy viendo una línea, un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Entonces todo depende del observador. ¿Sí? Ese es el tema de la relatividad, que todo depende de donde ubique yo al observador. ¿Sí? Entonces vamos a mirar nuestro movimiento rectilíneo. En nuestro movimiento rectilíneo, bueno, todo esto vamos a ver lo conceptual, no vamos a ver ecuaciones ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, nuestro movimiento rectilíneo, tenemos lo siguiente. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, ¿sí? ¿Qué característica tiene esto? Primero, que es en línea recta, si no, no sería rectilíneo, ¿cierto? Segundo, que la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Esa es la clave aquí. La velocidad no cambia. ¿Listo? Entonces definen a la velocidad como, listo, la velocidad es la distancia sobre el tiempo. También la puedo definir como velocidad es igual al cambio, o sea, el delta, ¿se acuerdan de los deltas? Delta significa cambio, final menos inicial, al cambio de la distancia sobre el cambio del tiempo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de nuestro movimiento rectilíneo? Nada más. Ah, que va de para arriba, no importa. Que va de para abajo, no importa. Que va horizontal, no importa. Siempre y cuando la velocidad sea constante, la línea sea recta, etcétera. ¿Sí? Lo que hemos visto, mientras cumpla estas condiciones. Ese es nuestro movimiento rectilíneo. Ah, yo quiero despejar distancia, pues entonces ya sabemos, paso este a multiplicar y me queda esta ecuacióncita. Ah, yo quiero tiempo, pues este pasa a multiplicar y este a dividir y nos queda esta ecuacióncita, ¿sí? Entonces, ese es nuestro movimiento rectilíneo uniforme. Ahora miremos nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué tenemos acá? En el rectilíneo uniformemente acelerado, o también llamado MRUA, también lo llaman MUA, ¿sí? Este movimiento tiene una cuestión interesante. Acá, la que es constante es la aceleración. Esta es constante, ¿sí? ¿Qué significa una aceleración constante? Que la velocidad va a cambiar en un patrón constante cada tiempo. Entonces, por ejemplo, este caso dice que la aceleración es de 2 metros, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significa que cada segundo que pasa, él va a aumentar su velocidad, en 2 metros por segundo. Este cuadrado significa eso, ¿sí? Significa, hay 2 segundos ahí, este de acá del rojito y otro que es del verde. Significa que cada segundo que pase su velocidad va a aumentar en 2 metros por segundo. Miremos, en un segundo pasó de 0 a 2, en otro segundo a 4, en otro a 6. De la velocidad es constante. Esa es la clave del movimiento rectilíneo uniforme. Aparte de lo que ya vimos, que tiene que ser rectilíneo, ¿la velocidad es constante? No. Dime. O Dime. sea que todo Sí. partiría prácticamente, según lo que yo le entiendo, todo le da sentido, es como la velocidad, ¿ok? Digamos que Porque es, sí, que yo que ve, José. porque lo digo porque,
para todo es como, sí, para todo, digo yo, es como velocidad, supongamos. Yo voy de aquí a la sede, independientemente pues la velocidad que lleve, va a marcar como que ese tiempo. Supongamos, vámonos en el espacio, hay tanta años luz, pero obviamente eso es en velocidad. Todo yo, según lo que yo noto, todo partiría de la velocidad, por decirlo así, Sí, digamos que los o del movimientos, movimiento. en los movimientos procuramos saber, primero hablamos de distancias, de tiempo que transcurre en ese movimiento y una variable muy importante es la velocidad con la que transcurre ese movimiento, ¿cierto? También tenemos la aceleración, que también me habla de velocidad. Sí, digamos que al final todo confluye en la velocidad, es un análisis interesante. ¿Sí? Porque la velocidad me dice es cuánto espacio cambia la posición del objeto en el tiempo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, que hablábamos de vectores, ¿se acuerdan que en las películas de ficción hablan de estamos en el vector tal, en el cuadrante tal? Miren que es un sistema de referencia amarrado, pues ellos generan su propio sistema de referencia y generan vectores y generan cuadrantes. Y tratan de hablar de velocidades con respecto a esos sistemas de referencia. Entonces, sí, a la larga, pues nunca lo había visto de esa forma, pero sí la velocidad es un componente muy, muy importante en estos movimientos, porque él me indica cuánto espacio consume o recorre en un tiempo determinado. Miremos una gráfica, digamos que en este momento todavía no estamos viendo gráficas. Ah, bueno, antes de eso, muchachos, esto estamos es acelerando, ¿cierto? Cuando hablamos de aceleración es esto. ¿Qué pasa si yo estoy frenando? ¿Sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Por ejemplo, No, desacelerado. entonces vamos a mirar, paso de 80 kilómetros por hora, paso a 60, luego paso a 40, luego a 20. Hay un patrón, ¿cierto? ¿Sí? Ahí hay un patrón. Entonces sí, por ahí lo llaman desacelerado, pero cumple las mismas reglas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo que pasa es que ya lo llamamos desaceleración. Entonces podemos decir que una aceleración es cuando es positivo y una desaceleración es cuando la aceleración es negativa, pero todas dos se enmarcan dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Este es un tema que hay que tener claro, o sea, cuando es positiva y cuando es negativa. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un análisis de una grafiquita. Yo sé que yo les dije que en el último tema que vamos a ver es análisis de gráficas, pero me interesa que empecemos a ver una grafiquita acá, para que empecemos a abrir la mente en torno a las gráficas. Veamos esta gráfica. Vamos a analizarle varias cosas a esta gráfica. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando cojo una gráfica es mirar qué es. Gráfica de posición versus tiempo. O sea, tengo el tiempo en el eje X, ¿cierto? En el eje X tengo el tiempo y en el eje Y tengo la posición en metros y en segundos. Listo. Primera cosa que tengo que hacer cuando analizo gráficas. Segundo, miro mi sistema de referencia. Entonces yo miro acá, vea, tiempos de 0 en adelante. Y acá, que menos 30, menos 10, menos 20. Entonces alguien puede decir, ¿cómo así? Hay distancias negativas. ¿Yo cómo voy a recorrer menos 10 metros? No, eso no tiene sentido, no. Resulta que la persona que hizo esta gráfica, estableció un punto de referencia, un punto cero, ¿sí? Y de la misma manera como en el plano cartesiano dijo, de aquí para allá es negativo y de acá para allá es positivo, pero las distancias en magnitud siguen siendo positivas. Es como si usted dice, mi casa es el punto cero
Y si me voy para la izquierda, son los valores positivos. Si me voy para la derecha, serían los valores negativos, ¿sí? Por decir algo. Yo establezco mi sistema de referencia. Entonces recuerden lo que les decía ahorita. Siempre debe haber un sistema de referencia. Ahora, lo segundo, vamos a empezar a analizar qué hay en la gráfica, ¿sí? Esta línea azul, mucha gente la confunde porque cree que ese es el recorrido del carro. No, ese no es el recorrido del carro. El carro no está haciendo ti, ti, ti. No, ese no es el recorrido del carro. Vamos a analizar primero, miremos los puntos. Este es el punto 1. Vamos a llamar este punto 2, punto 3, 4, 5 y 6. Vamos a mirar. Del punto 1 al punto 2, ¿qué distancia recorre? Recorre 20 metros. 20 metros, Pues digamos que lo estamos basando en metros, ¿no? Ah, sí, metros. Sí, metros. 20 metros. Exacto, miren, el que hizo, vea, él se paró, él no avanzó en el sentido de X, él avanzó en el sentido de Y. ¿Qué hizo, vea? 10, 20. 20 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a mirar una de las variables que esté en los ejes, solo pienso en el sentido del eje. ¿Y cuántos segundos transcurrieron entre 1 y 2? 5. 5 segundos. Entonces, como ya estamos hablando de la otra variable, él se movió de esta manera, de aquí a acá. ¿Sí? Listo, vamos a elevar un poquito. ¿Cuánto fue la distancia entre 1 y 4, por ejemplo? 60 metros. 60, muy bien. ¿Por qué 60? ¿Alguien no los vio? Entonces nos movemos en este sentido, vea. 10, 20, 30, 40, 50 y 60, porque vea, el punto 4 está en esta línea. ¿Sí? Pero es que esto es menos 20, no importa, estamos hablando de longitudes. Ya habíamos dicho que ese es un sistema solo de referencia. ¿Cuánto tiempo pasó entre 1 y 4? Entonces acá ya empiezo a moverme así. ¿Cuánto creen? 15 segundos. 15. Entonces tengo 5, 10, 15. Listo, 15 segundos. Vamos a ponerla un poquito más diferente. Listo. Ahora miremos qué distancia recorro entre 1 y 6. 110. 110. Listo, miremos. Yo llevaba 60 aquí. Hasta el 4 ya llevaba 60. Y si me devuelvo 1, 2, 3, 4 y 5. 60 y 50, 110. Correcto. Y en tiempo tenemos 25 segundos. ¿Sí o no? Muy bien. Miremos otra. ¿Qué distancia hay entre 2 y 5? 70 metros. Andrés dice 70. Vamos a contar. Entre 2 y 5 hay. Mire, paso de 2. Tengo que llegar a 4 para poder llegar a 5, ¿cierto? Es 10, 20, 30, 40. Voy acá en 40. Y me voy para 5. 50, 60, 70. Correcto, 70 metros. Y ahora, ¿qué tiempo usamos? ¿Qué tiempo transcurrió? Entre 2 y 5. 15. 15 segundos. Vamos a ver. Resulta que arranqué en 5 y terminé en 20. ¿Qué hicieron? Hicieron un delta de t, tiempo 2 menos tiempo 1. O sea, 20 menos 5, o sea, 15 segundos. Muy bien. Alguien diría, ¿por qué no hacemos un delta con distancia? ¿Ustedes por qué creen?
Esa pregunta la voy a dejar en el aire. Ahorita seguro la vamos a responder. Voy a coger otra vez la gráfica y vamos a ver. Profe, Sí, esa gráfica sí es 100% seguro, profe. O bueno, asertiva con esas predicciones que uno quiere realizar. esta gráfica es de un sistema, de algo que hicieron, de algún movimiento, y esos análisis que hacemos, sí, están sacados de la gráfica. Las gráficas nos ayudan mucho y ustedes van a leer gráficas por montones y tienen que aprender a leer las gráficas, a entender qué me está diciendo esa gráfica. Yo no sé qué pasó acá, yo no sé si eso era un carro, una moto, un cohete, ¿sí? Yo no sé si era un perro. Lo que estoy haciendo es interpretando los datos que me dieron en la gráfica. A ustedes les van a dar gráficas que sale de algún sitio y hay que saberlas interpretar, ¿sí? Entonces sí, tengo que creer lo que dice la gráfica. Ahora, las gráficas se generan a través de experimentos confiables, ¿cierto? Yo no es que vaya haciendo cualquier cosa. Vamos a mirar un poquito de velocidad. Antes de interpretar, Igual, pues esas gráficas son estadísticas, ¿no? Y las estadísticas en teoría bueno, no deberían fallar. Y aparte, pues, en investigación, usted los experimentos los repite varias veces. Entre más veces se repitan, más certeza tiene usted de que lo que está haciendo es correcto, ¿sí? Uno no puede asegurar algo sin tener evidencias, ¿sí? Entonces es cierto lo que dicen estadísticamente y digamos que lo repitieron y hay unas herramientas de estadísticas para encontrar pues como la mejor línea. Por ahora vamos a mirar esta gráfica así como está. Esto pudo ser un solo experimento, pudo ser un promedio de varios experimentos, ¿sí? Vamos a calcular velocidad. Calculemos la velocidad entre uno y 2. Entonces yo les había dicho, vea, es que velocidad era igual a distancia sobre tiempo. O también velocidad es igual a los deltas de distancia sobre los deltas de tiempo. ¿Cuánto sería la velocidad entre uno y 2? Velocidad 1, 2. Entonces, lo primero que tengo que hallar es la distancia, ¿cierto? ¿Cuánto es la distancia entre uno y 2? Ahorita lo dijimos. Aló. Sí, profe, estamos echando en la cabeza y a ver No, qué. ahorita dijimos cuánto era la distancia entre uno y 2. Esta ya la tenemos que saber. Por acá arriba Profe, no serían 20 metros. 20 metros, correcto, véala acá. Ahorita No acuerdo, profe. era 20 metros, véala acá. Por acá la hicimos, vea, 10, 20. ¿Sí? De raya en raya. Listo. Y el tiempo dijimos que era cuánto. 5 segundos. 5 segundos, entre uno y 2. Ojo pues. Uno y 2. Entonces 20 dividido 5, 4 metros sobre segundo. Quiere decir que vea, esta pendiente significa 4 metros por segundo. Eso significa. ¿Sí? Ahora miremos un poquito digamos, miremos la entre 2 y 3. Está interesante. ¿Qué pasó entre el punto 2 y el punto 3? Este es el punto 3. ¿Cuánto es la velocidad entre 2 y 3? ¿Cuánto creen? Así a vuelo de pájaro. no sería 15, profe.
¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Entonces respondamos la pregunta que nos hicimos ahorita. ¿Cuánto fue la distancia recorrida entre 2 y 3? Porque es distancia sobre 20, tiempo. profe. La distancia Ninguna. entre 2 y 3, ¿cuánto Es fue? que el 2 El punto. 0. 0. Muchachos, miren, está en el mismo punto. 0. ¿Alguien no ve el 0? No es este 0, no significa este 0, eso es casual. Profe, pues yo lo vi que igualmente 20, porque estaba ubicado casi en el mismo punto del 2. 20. ¿Cuál, No, cuál? pero es como si usted se queda, digo yo, pues, no sé, si uno se queda parado ahí en un punto 5 segundos, Eso y no. después pasan otros 5, pues al fin y al cabo no recorrió nada. Eso, si usted está acá parado en un punto y está pasando el tiempo, usted sigue en el mismo punto y no se movió. Por ejemplo, si estuviera aquí en 40 y pasan 5 segundos, sigue en 40. Si yo hiciera un delta de distancia, sería 40 menos 40, 0, ¿cierto? Entonces, acá estamos aprendiendo que ojo, en un gráfico de distancia-tiempo, no en todos, que en este gráfico significa que esta meseta, esta zona plana, quiere decir que no hay cambios del eje Y con respecto al eje X. O sea, no hay cambio de posición. ¿Sí? Entonces, de una yo podría decir, bueno, entonces, sin importar el tiempo que sea 5 segundos, 0 dividido 5, 0. O sea que mi velocidad va a ser 0 metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Sí vieron esa meseta? Cuando hay mesetas horizontales es que no hay cambios del eje Y con respecto al eje X. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Lo que pasa es que hay que empezar a acostumbrarse. Pero solamente serían en las partes iguales. Sí, o sea, donde él se quede quieto. ¿Sí? Mire que acá si hay un cambio de posición, pasó de la posición 0 a la posición 40. ¿Sí? De acá a acá si hay un cambio de posición. De acá a acá hay un cambio de posición. ¿Sí? Ese es un delta. Listo, profe. Miremos este caso tan interesante. Por ejemplo, vamos del punto 4 al punto 5. Vamos a calcular la velocidad. Ya habíamos dicho velocidad 4,5. Dijimos, vea, hay un delta. Delta de distancia y un delta de tiempo. ¿Cuánto es mi posición final en 5? 10. Menos mi posición inicial, que era 40. 40. Sobre, eso está en metros. Sobre el tiempo, 20 menos 15. ¿Sí? Esto me da menos 30 sobre 5 metros sobre segundos. Menos 6 metros sobre segundos. Y uno dice, ¿cómo así que una velocidad es menos 6? Yo puedo aceptar una aceleración negativa porque es una desaceleración, pero una velocidad negativa, muy raro, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Qué está pasando ahí? Que esa aceleración es negativa. Uno tiene que, cuando tiene valores, tiene que empezar a usar el criterio de análisis. Profe, ¿no sería por lo que estaría desacelerando? No, porque la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Profe, no era porque, pues, que esto era solo un sistema de referencia, entonces digamos que para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. Es correcto. Entonces esto fue como que se volvió igual. Es correcto. Por ese lado sí fue. Miren,
todo depende del sistema de referencia. Ah, bueno, entonces no es que sea una velocidad negativa, él va a 6 metros por segundo. Lo que pasa es que, mire, vea, esta es mi casa, el cero es mi casa, y él se está devolviendo para la casa. Fue de aquí a Indecap y volvió y está devolviendo de para la casa. Eso es lo que está haciendo, lo que me quiere decir ese menos. Mientras que en una aceleración sí me quiere decir que es una desaceleración. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a tener criterios, a analizar las cosas. Obviamente que esos criterios se van generando y creando con la experiencia. No quiere decir que los tengan que tener todos de una, pues, después de una hora de clase. No, quiere decir que ustedes tienen que empezar a hacer el análisis, a compartir esos análisis. Miren lo que estamos haciendo acá. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y llegamos a una conclusión. ¿Tengo que estar en lo correcto yo? No. ¿Tengo que estar en lo incorrecto? No. Solo estoy expresando mi análisis. Pero ahí es donde uno empieza a encontrar opciones y adquirir experiencias, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando en esa gráfica. Lo importante es que empecemos como a relacionarnos con ellas. Ahora, bueno, bueno, y la pregunta que habíamos dejado en el aire, ¿por qué hacíamos entre el punto, por ejemplo, por qué entre el punto uno, vamos a pegar la gráfica otra vez por acá, porque ahorita hacíamos deltas de tiempos, ¿sí? Porque éramos capaces de hacer delta de tiempo y no hacíamos delta de distancia ahorita. Digamos que entre el punto uno y 5, o bueno, hagámoslo entre el 2 y el 5. Porque yo puedo hacer un delta acá entre el 2 y el 5 de tiempo, pero ¿por qué no de distancia? Tan raro. Resulta que como vimos en el ejercicio anterior, aquí hay una velocidad, acá hay una velocidad, acá hay una velocidad, acá hay otra velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería un delta de distancia sobre delta de tiempo en este caso entre 2 y 5? Mire que yo los cogí entre puntos seguidos todo el rato ahorita, porque me iba de recta en recta. ¿Por qué no acá? Porque este sería el promedio, esta línea recta. Entonces estoy despreciando lo que pasa. Entonces estaría haciendo una función de estado. También es viable, pero esto sería una velocidad promedio y no una suma de velocidades. ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de velocidad promedio. Que ya no me importa todo el trayecto, sino que tomo punto inicial, punto final y trazo la línea recta entre esos dos puntos y calculo una velocidad promedio ahí, ¿sí? Más o menos eso es una velocidad promedio. Y esto es lo que se llama desplazamiento. Este es el recorrido y este es el desplazamiento. Dime. Entonces, esa velocidad promedia no sería entonces como tan exacta. No, no sería exacta. Es un aproximado. Solamente es una... De hecho, la velocidad promedio no me cuenta qué pasó en el trayecto. Me cuenta qué pasó en el inicio y en el final, pero no me cuenta el recorrido. ¿Sí? Eso es lo que no me cuenta. Por ejemplo, lo último de esta gráfica que le podemos sacar. ¿Ustedes se imaginan qué creen que sería si yo hiciera esto? Si en la gráfica en vez de esa línea azul hubiera esto, una línea curva. Es que está ya la quiero más curva. ¿Qué creen que pasaría si fuera una línea curva ahí? La más bonita. ¿Qué sería esa línea curva? En gráfica, posición, tiempo. Ojo pues que estamos analizando eso. Profe, como que en ese... ¿Cómo? ¿Qué? Espera que ya me confundí otra vez. Profe, pues yo le daría
para mi punto de vista, dos respuestas. Sí. La primera puede ser que, bueno, no afectaría en nada, simplemente que tiene un punto de origen, que es de donde subió el 10, de donde está el 10 al 15, o sea que realmente vendría dando casi lo mismo, la diferencia es que está curvada. O la otra sería que si es en velocidad, empezó una velocidad lenta y ya luego fue incrementando hasta lo último. Va por el segundo. La segunda opción va mejor. Esa segunda opción tiene todo el sentido del mundo. ¿Y entonces qué es El eso? profe como que se demora más en el... No, lo que dice José, que se demora, tiene un tiempo más de Tiene el mismo tiempo, mire, para llegar a cierta posición. tiene el mismo tiempo, Pero, los mismos 5 pues, segundos. sí, sino que de pronto en uno va despacio y ya en el otro corre, un ejemplo. No, pues, Eso es mejor eso de, no una, un va, ejemplo, una cuadra, usted va caminando una cuadra y media cuadra la camina, en la otra media cuadra la corre. eso está mejor. Eso tiene sentido también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea, que cuando en un gráfico posición contratiempo yo tengo líneas rectas, esas líneas rectas significan movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Condición de velocidad es constante. Y ustedes acaban de decir, vea, es que la velocidad está cambiando. Ah, o sea que si la velocidad está cambiando, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces, una gráfica de posición versus tiempo, la velocidad se vería en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se vería como una curva, mientras que en el rectilíneo uniforme se ve como una línea recta. Eso es. Entonces, aquí las velocidades son constantes y en la curva la velocidad es variable. ¿Sí? Eso es. Miren, ya saben hacer esos análisis y estamos apenas comenzando a ver gráficas. Eso es lo que uno tiene que empezar a interpretar. Yo ya la interpreté, vamos a darle yo lo único que hice fue darle nombre, ¿sí? Pero ustedes la interpretaron. Listo. Eso es lo que uno hace con las gráficas. Bueno, hoy nos quedamos acá. Luego terminamos esto de movimiento, no hay problema. Leyes de Newton, eso se ve en 15 minutos. Entonces no hay problema. La próxima clase acabamos esto, leyes de Newton y de pronto la introducción a energía. Listo. Eh, esto, nuevamente, lo importante es entender el concepto. Mire que no hemos hecho ecuaciones, no vamos a tirar números, pues, ni nada de eso, solo entender el concepto de movimiento. Listo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No sé yo. Listo, muchachos.